Basta con imaginar la siguiente escena para darse cuenta de algo bastante perturbador. Un adulto hecho y derecho, rondando los 40 años, sufriendo un ataque de ira monumental en la cola de un supermercado, simplemente porque la caja no avanza. Ya, es una imagen tremenda. Y bueno, yo soy la experta que te acompaña en esta sesión y te aseguro que es algo que vemos a diario. Esa persona gritando a pleno pulmón desde su coche porque alguien ha tardado 5 segundos de más en arrancar en un semáforo. Eso es. Y, por cierto, yo soy el presentador de este análisis profundo, porque claro, físicamente es innegable que el tiempo ha pasado para esa persona en el coche, ¿verdad? Totalmente. Hay canas, hay responsabilidades, hay facturas que pagar al final de mes. Exacto. Pero si se observa el nivel de regulación emocional en ese instante preciso, parece que el reloj se ha congelado en algún punto de la guardería. O sea, reacciona exactamente igual que en su infancia. Tal cual. El enfado salta ante cualquier nimiedad. La intolerancia a la frustración es absoluta. Y por supuesto, la culpa de todo el malestar siempre recae en el exterior. Madre mía, es que es una descripción casi clínica. Y lo más alarmante que revelan las fuentes de hoy es que la sociedad contemporánea ha comenzado a normalizar y justificar a este perfil. Estamos ante un ecosistema lleno de adultos que en el fondo son emocionalmente infantiles. Adultos que exigen atención constante, ¿no? Que se sienten víctimas de cualquier contratiempo. Eso es. Carecen de las herramientas cognitivas para procesar la incomodidad. Por eso, el objetivo de nuestra inversión de hoy es examinar una pila de documentos muy reveladora. Sí, tenemos material de primera. Estudios recientes de psicología conductual, análisis sociológico sobre la cultura de la inmediatez y todo esto cruzado con textos clásicos del estoicismo. Como las meditaciones de Marco Aurelio, exacto. El propósito es entender cómo estas fuentes demuestran que el estoicismo no es una filosofía antigua y muerta. Para nada. Es un antídoto exacto, muy práctico, para mantenerse firme en un mundo caótico. Enseñan que madurar no es cumplir años, sino aprender a gobernar la propia mente. Vale, vamos a desgranar esto, porque para entender la raíz anatómica de por qué tantas personas parecen negarse a madurar, los estudios sugieren que primero hay que mirar una brecha enorme. Ajá. La brecha entre los resultados que se desean y el peaje emocional que se está dispuesto a pagar. Costa. Si se analiza la documentación empírica, salta a la vista un patrón. Todo el mundo quiere los beneficios de la edad adulta. Hablamos de éxito profesional, relaciones estables, respeto social. Claro, el paquete completo. Pero casi nadie quiere cargar con la disciplina, la paciencia y la cruda responsabilidad que eso conlleva. Y las fuentes explican el porqué, ¿verdad? El mecanismo detrás de esto. Sí, la mente inmadura opera bajo un mecanismo de defensa muy básico. Cuando hay un fracaso, el cerebro busca la salida que consuma menos energía para proteger el ego. Y esa salida es echar balones fuera. Exactamente. Externalizar la culpa. La narrativa interna se convierte en frases como «el mercado laboral es injusto» o «tengo mala suerte». Ya, es un escudo. Un escudo muy destructivo a largo plazo, porque aísla al individuo de la realidad. Los textos estoicos proponen la mecánica inversa, entrenar al cerebro para que su primera evaluación sea siempre interna. Entiendo, o sea, es como querer el trofeo sin pisar la pista de entrenamiento. Se quiere el prestigio de cruzar la meta de un maratón, pero exigiendo el derecho a no tener agujetas. Fíjate, esa analogía da en el clavo. Se persiguen los derechos de la edad adulta, pero con la inmunidad de un niño pequeño cuando rompe un jarrón. Y esto plantea una pregunta importante, la pregunta central del estoicismo, que los psicólogos llaman hoy el locus de control. El famoso locus de control. ¿Qué parte de esto depende de mí? Esa es. Ante cualquier adversidad, el mecanismo consiste en detener la narrativa mental y hacer una disección implacable. ¿Qué variables dependen de mis acciones y cuáles no? Claro, es un cambio de paradigma brutal, porque corta de raíz el victimismo, ¿no? Totalmente. Mientras se crea que el bienestar depende de que el jefe cambie de actitud o de que el tráfico fluya, se condena a la mente a la impotencia. Madre mía, es que asumir la responsabilidad absoluta sobre las propias reacciones tiene que generar una incomodidad inicial tremenda. Duele. Es un golpe devastador para el orgullo al principio. Pero la literatura coincide en que este proceso es el único que verdaderamente libera, porque devuelve el poder. Esa transición hacia la responsabilidad es fascinante. Pero, a ver,
revela una contradicción profunda. ¿En qué sentido? Pues que si aceptar la responsabilidad devuelve el poder, ¿por qué el cerebro humano opone tanta resistencia a aplicarlo justo en el momento en que la sangre hierve? Ah, claro. El momento crítico. Si se apela a la emoción. Sí, frases como «es que estaba furioso» o «dije barbaridades porque me hicieron sentir mal». Tal cual, se le otorga a la emoción una autoridad suprema. Lo que describen los sociólogos es una auténtica tiranía de la emoción momentánea. Y aquí es donde la lección estoica es radical. A ver, cuéntame. El principio fundamental es que sentir una emoción, a nivel físico, no significa en absoluto tener la obligación de obedecerla. ¡Wow! Sentir no es obedecer. Eso es. Esa es la frontera entre una mente gobernada y una a la deriva. A nivel neurológico, cuando ocurre un secuestro amigdalar, la reacción primitiva es atacar u huir. Claro, dejarse llevar, pegar un grito, enviar ese mensaje hiriente. Ese camino fácil. Lo complejo, el esfuerzo titánico del estoico, es insertar una cuña de espacio y tiempo entre ese estímulo y la respuesta. Respirar y elegir con la corteza prefrontal. Exactamente. Elegir de forma deliberada cómo actuar. Pero un momento. Aquí hay que plantear un reto directo desde la psicología moderna. Hoy se nos dice constantemente que hay que validar todas las emociones. El famoso déjalo salir. Exacto. Que retenerlas es tóxico. Desde esa perspectiva, ¿acaso el estoicismo propone reprimirlas y convertirse en un robot insensible? Esa es, sin duda, la confusión más extendida que estos textos intentan aclarar. Se ha tergiversado la regulación emocional, confundiéndola con represión. Vale, ¿y cuál es la diferencia real? Las fuentes son tajantes. Controlar una emoción requiere un nivel de conciencia infinitamente superior. No se trata de no sentir ni de anestesiarse. O sea, el estoico siente la ira vibrar igual que cualquiera. Por supuesto, experimenta el dolor y percibe la injusticia. La diferencia está en el procesamiento. En lugar de reprimir, observan la emoción y toman una decisión táctica. La de no convertirse en el vehículo del daño. Exacto. Y citan textualmente a Marco Aurelio desde la fuente, una frase clave. La mejor venganza es no parecerse a quien causó el daño. Uf, no parecerse a quien causó el daño. Sobre el papel suena impecable. Es poderoso, sí. Sin embargo, llevándolo a la práctica, surge una duda razonable. Imagina que en el trabajo alguien se apropia del mérito de un proyecto tuyo. Típica situación de estrés. Si decides no parecerte a esa persona y no reaccionas con hostilidad, bueno, ¿no puede interpretarse simplemente como pasividad? ¿Como dejarse pisotear? Esa distinción es crucial. No actuar de forma destructiva no significa inacción. De hecho, ese espacio de no reacción visceral es lo que permite planificar una respuesta verdaderamente efectiva. O sea que si respondes con gritos, pierdes la credibilidad. Y multiplicas el caos. Te conviertes en parte del problema. El mecanismo estoico absorbe el impacto inicial, disipa la niebla y luego defiende los límites desde la lógica. Rompiendo el ciclo de la agresividad, claro. Sientes la llama, pero decides conscientemente no usarla para incendiar tu propio entorno. Y el origen de esa urgencia incontrolable por devolver el golpe inmediato es otro de los pilares que diseccionan las fuentes, ¿verdad? Sí, apuntan a una estructura mental muy concreta, el ego extremadamente frágil. El ego de cristal. Así lo definen. El ego frágil es uno de los mayores destructores de la capacidad de adaptación, esa necesidad agotadora de tener razón siempre. De defenderse de cualquier comentario, ¿no? Exacto. Las investigaciones muestran que las personalidades más agresivas son paradójicamente las que tienen las inseguridades más profundas. Para visualizar esto hay una analogía médica brillante en los textos. Es como observar un sistema inmunológico hiperactivo. Ajá, las enfermedades autoinmunes. Eso es. Un sistema sano ataca a los virus, pero uno autoinmune ataca a las células sanas confundiendo cosas inofensivas con amenazas letales. Tal cual. Un ego frágil percibe una crítica constructiva o una diferencia de opinión como un ataque mortal a su persona. Vive en alerta permanente, aterrorizado. Y las consecuencias son la parálisis. Si la identidad no puede soportar admitir un error, el aprendizaje se vuelve matemáticamente imposible. Claro, madurar exige la incomodidad de mirarse al espejo. Requiere reconocer la ignorancia, pero la mente inmadura siempre elegirá justificarse y, por tanto, estancarse. Y aquí es donde se pone realmente interesante,
porque al cruzar la fragilidad de este ego con el entorno moderno, se genera una fricción insostenible. La nula tolerancia a la frustración. Exacto. La sociedad actual se basa en la gratificación inmediata, desde la comida a domicilio hasta el móvil. Todo suprime la espera. Pero la vida real no ha cambiado. Claro, los errores siguen teniendo un coste, las relaciones tienen malentendidos. Hay una desconexión total. Esa es la gran colisión cognitiva de nuestro tiempo. Una persona sin tolerancia a la frustración sufre un colapso ante la mínima desviación. Un mensaje no respondido o un tren que llega tarde se procesan como catástrofes vitales. Porque no hay estructura interna para gestionar la demora. Y a veces, desde fuera, esta agresividad ruidosa se confunde con tener un carácter fuerte. Cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no? Es la demostración de una dependencia patológica del entorno. El estoicismo, en cambio, prepara la mente para soportar pérdidas sin derrumbarse. Buscando estabilidad sin que el exterior tenga que ser perfecto. Exacto. Mediante visualización negativa y exposición a la incomodidad. Si el ego frágil nos hace depender del entorno, las fuentes alertan de que no hay peor ecosistema que el mundo hiperconectado. Las redes sociales, por supuesto. Todo está calculado al milímetro para explotar esas vulnerabilidades, forzando una reacción instantánea. Han institucionalizado la cultura de la reacción visceral, han destruido la pausa y el silencio necesarios para reflexionar. Y desde el punto de vista conductual, esto tiene tela. Culpable del mundo. Es escalofriante. Al reaccionar a todo, básicamente le entregamos el mando a distancia de nuestras emociones a cualquiera. A un extraño o a un algoritmo. Cedemos el poder de arruinar nuestro estado de ánimo, pensando ilusamente que, al enfadarnos, ejercemos algún tipo de control. Y si conectamos esto con la perspectiva general, llegamos al núcleo de lo que se define como el síndrome del protagonista. A ver, explícame esto del protagonista. La inmadurez convence al individuo de que el universo entero orbita a su alrededor. Un conductor agresivo o un dependiente de mal humor se toman como ataques personales. Como si lo hicieran a propósito contra uno mismo. Exacto. Pero madurar es comprender que la inmensa mayoría de las veces los demás actúan por sus propios conflictos internos, no por nosotros. Claro. Internalizar eso debe ser un cambio masivo. Entender que no somos el personaje principal del drama de los demás. Es la verdadera emancipación. Permite observar el comportamiento ajeno como quien observa el clima. Puedes buscar refugio si llueve, pero no tiene sentido insultar a la nube. Madre mía, qué buena forma de verlo. Desvincular el valor propio de las acciones ajenas ahorra muchísima energía mental. Permite elegir las batallas. Y se acepta que el único territorio que realmente podemos controlar es el de nuestras propias respuestas. Ese dominio emocional es la verdadera libertad estoica. Totalmente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si sintetizamos los estudios, las advertencias y los principios estoicos, el diagnóstico es severo. Es una llamada de atención muy seria. Las fuentes revelan que la mayoría pasará su vida en un bucle quejándose, buscando validación y protegiendo un ego frágil a costa de su propio desarrollo. Frente a eso, gobernar la mente es la única alternativa real. Y como hemos visto, no es convertirse en un témpano de hielo. No es frialdas. Es desarrollar un sistema inmunológico emocional robusto. Es mantener una estabilidad inquebrantable en medio de las tormentas. Llegamos al clímax de toda esta argumentación, ¿no? La redefinición del crecimiento personal. Así es, con un tono mucho más profundo. Madurar no es proyectar dureza ni aparentarla. Es mantener la calma exactamente en el instante en que lo más fácil sería perder el control. Esa fracción de segundo entre el estímulo y la respuesta. La disciplina implacable de pensar antes de reaccionar. Y el texto fundamental encapsula esto en una frase lapidaria, que lo resume todo. Dila, por favor. Cumplir años es un proceso biológico automático. Madurar es una decisión. Una decisión consciente y diaria. Y esta conclusión deja una última reflexión flotando en el aire para quien nos escucha. Una pregunta muy pertinente. Si el desarrollo emocional exige esa decisión constante de pausar y mirar hacia adentro, pero nuestro entorno tecnológico y social incentiva, aplaude y monetiza precisamente lo contrario, la rabieta y el victimismo, es una paradoja tremenda. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo a largo plazo cuando la inmensa mayoría elige no tomar nunca esa decisión de madurar? Queda la duda, la verdad. Queda la terrible duda de si estamos delegando el futuro del mundo en manos de adultos que, despojados de sus títulos, en el fondo, siguen siendo simplemente niños aterrorizados.